han tenido una idea muy feliz, que es recordar a Vicente Aleixandre cuando se cumplían justamente los 40 años de la concesión del Premio Nobel de Literatura a nuestro poeta. Hoy es un día especial, yo diría doblemente especial, porque aparte de que estamos dentro del Congreso de Vicente Aleixandre, como acabamos de decir, hoy, 13 de diciembre, por la noche, moría hace 33 años Vicente Aleixandre. De manera que para mí es una doble vinculación, un doble recuerdo el que establecemos con la jornada de esta mañana. El 13 de diciembre de 1984, hace 33 años, que es cuando él murió, ese día yo tenía visita con él en Belintoña. Desde hacía muchas semanas me había dicho que esa fecha le venía muy bien y que fuera con mi carpeta en la que tenía metidos todos los poemas que yo había ido recogiendo de distintas revistas españolas y algunas también hispanoamericanas, y que eran poemas que él no había luego tenido en cuenta para nada en ninguno de sus libros exentos o en recopilaciones que él mismo hizo en alguna ocasión, como los poemas varios. Entonces, él estaba al tanto de este trabajo mío, que yo llevaba un par de años haciendo. Algunos textos yo se los mandaba por carta y él se ponía muy contento, era como un joven poeta. Sentía verdadera alegría de reencontrarse con poemas escritos y publicados en su juventud y estaba realmente muy ilusionado. Le dijo a Conchita, su hermana, la compañera de toda su vida, fíjate qué maravilla, voy a publicar un libro con unos poemas que no sabía yo que los tuviera. Pero bueno, las cosas no siempre salen como se plantean y lamentablemente en la noche del, me parece recordar que era del 9 al 10, él sufre una hemorragia intestinal. Era un hombre de una calidad humana tan extraordinaria que en vez de haberse puesto en contacto con un médico de urgencia o con su propia enfermera, tenía una enfermera que iba cada día a su casa para ponerle unas gotas y, en fin, los tratamientos que fueran necesarios para su salud, pues Vicente estuvo toda la noche con unas hemorragias de sangre, esperando que fuera una hora para poder molestar, decía él, a las personas. Hasta las 8 o las 9 de la mañana no avisó a nadie, ya cuando se lo llevaron iba muy debilitado porque había perdido mucha sangre. Y me contó la asistenta de la casa, pero que era una chica culta, lectora, sabía también escribir, a veces le hacía las labores de secretaria a Vicente, se llamaba Ascensión Rubio López. Me contó meses después, cuando yo fui un día por allí a visitar a Conchita, me dijo, pues sabe usted, la mañana del 10, cuando llevaban al señor Aleixandre a la clínica, dijo, no está bien pensar solo en uno mismo, hay que pensar también en los demás. Mándele a Alejandro un telegrama. Estoy enfermo, suspende viaje. Vicente. De modo que ese fue, al dictado, el último mensaje que en su vida creó Vicente Aleixandre. Muchas veces me han preguntado cómo ha sido esta amistad mía con el poeta, cómo lo conocí, por qué mi dedicación durante tanto tiempo a su obra. Y mejor que improvise yo ahora unas palabras, lo mejor yo creo que sería leer una pequeña semblanza, página y media, que hice pensando en un libro futuro, que titulo provisionalmente Los días de Telémaco. Y ahí va esta estampa, entre otras muchas, recuerdo ahora de las que ya tengo escritas, una que apareció en Entre Ríos a Elena Martín Vivaldi, a José Luis Cano también le tengo dedicada ya alguna estampa, a mi amigo Ignacio Prat, en fin. Pero la lista es amplia y este será un libro que me ocupará mucho tiempo. Hace años escribí un poco al modo de Alberti, salvadas las distancias, una imagen primera, ¿no? Imagen primera de Vicente Aleixandre, donde cuento cómo lo conocí, la impresión formidable que me llevé de él, de su talla humana, de su generosidad. Y bueno, lo voy a leer y luego continúo con lo que tenía previsto. Leí pronto, a los 17 o 18 años, prácticamente toda la obra de Vicente Aleixandre. Y despertó en mí admiración tan grande como solo a esa edad es posible. Me habían deslumbrado también poco antes Juan Ramón Jiménez y Pablo Neruda, pero a diferencia de Juan Ramón, Aleixandre vivía, y no en lejano país como Neruda,
establecido en la costa oceánica de Isla Negra, sino en su conocida casa de Belintonia en Madrid. La misma fuerza de su poesía me infundió el valor necesario para decidirme a ir a conocerlo. Y así fue. Llevado de esa ciega credulidad que mueve montañas, y salvado algún contratiempo, insignificante obstáculo para mi fe de gigante, me encontré una tarde, previa cita, entrando en el jardincillo de su casa madrileña. Allí estaba el poeta. Leía echado sobre una tumbona en un recodo fresco y sombreado del jardín. Apartó la lectura y me tendió la mano con simpatía. Sentarme fue resolver un problema de geometría del espacio. Debía yo situar mi butaca a media distancia de su tumbona, ni muy cerca de la cabecera, ni muy lejos a los pies, para que él pudiera verme sin forzar la posición de su cabeza. Así era Vicente Aleixandre de metódico en todo, como luego tuve oportunidad de ir comprobando. Decía, por ejemplo, llámame por teléfono, pero no antes de las 2 ni más tarde de las 2:15. Era un caso de precisión a la inglesa. Y algo de gentleman había ciertamente en su exquisita delicadeza de trato y en su porte mismo, alto, distinguido, cabeza despoblada, bigote cuidadosamente dibujado y ojos de un azul chispeante que contrastaban con su tez rosácea. La conversación pronto discurrió con fluidez. Hablamos, como era esperable, de poesía y poetas, pero también de vida, de su vida y de la mía, que por entonces transcurría contrariada por unos estudios que cursaba yo sin vocación en Granada. Él me escuchaba. Enseguida noté su carácter afable, bondadoso, su comprensión para con las preocupaciones de los demás. No parecía hallarme ante un desconocido. Cualquiera, oyéndonos, hubiera dicho que era el reencuentro de dos amigos con amistad de muchos años, aunque no hubiéramos hecho más que acabar de conocernos. En el momento de la despedida me dedicó Poemas de la Consumación, libro que yo llevaba y en donde ha quedado la fecha de esta primera visita, 3 de julio de 1969. Escríbeme, que yo te contestaré siempre que pueda, dijo. Lo tomé por una mera fórmula de cortesía. Una vez de vuelta a casa, le escribí una carta sin confiar en obtener respuesta. Me equivoqué. Sorprendentemente la respuesta llegó y diligente. Maravillosa carta a la que sin dilación contesté y a la que siguieron otras muchas del poeta. Salvo el paréntesis que media entre mi salida de Granada hasta el reajuste de mi nueva vida en Barcelona, un periodo de crisis y mudez, siempre las cartas puntuales, cuando no mis esporádicos viajes a Madrid, fueron fortaleciendo nuestra relación. Mi vida hubiera sido muy distinta sin su amistad. A los 19 años, cuando me sentí impulsado a conocerlo, admiraba sobre todo al formidable poeta, a un creador de lenguaje y de un mundo original y propio. A su muerte, 15 años más tarde, lo que más dolor me causó fue la desaparición del hombre bondadosísimo y generoso, capaz de comprender, de escuchar, de tener siempre la palabra oportuna para quien necesita oírla. Perdí a un gran amigo con su muerte. Creo que mi dedicación al estudio de su obra obedece en parte a un deseo de seguir conversando con él. Vicente Aleixandre fue uno de esos artistas santos, como Cézanne, de los que tenemos la convicción al tratarlos de que no pertenecen a este mundo. O sea, en resumen, mi vinculación con Vicente Aleixandre y con su poesía básicamente se soporta en 3 pivotes, ¿no? Por uno, la razón personal, de amistad, de afecto hacia él. Una segunda razón, yo como profesor, filólogo, doctor con estudios en gramática de texto para poder editar, pues fue para mí también una tentación poder dedicarme a su obra, rescatar todos los textos que estaban dispersos. También cabría emplear aquí el verbo o el adjetivo ocultos, porque yo creo que Vicente los lanzó pensando que mucho tiempo más tarde, no con él todavía en vida, alguien los recuperaría y sería una forma de dar presencia y revitalizar su obra, que por otra parte no lo necesita. Pero bueno, y luego un tercer motivo como poeta, en mi diminuta pequeñez como poeta,
pero para mí ha sido un aprendizaje en el oficio del arte de la palabra, como no puedan imaginar, tocar los papeles suyos, sus borradores, ver dónde tachaba, cómo comenzaba un poema y las primeras líneas las desechaba porque comprendía que no había entrado todavía en calor, ¿no? Como él decía, entrar en calor. Y cuando ya había cogido el hilo del poema, con qué seguridad lo desarrollaba, por más difícil que fuera la imaginería que utilizara. Y luego también, por ejemplo, una cosa de la que he aprendido mucho cuando acababa algún libro, siempre con un afán de no repetirse, él tanteaba, exploraba nuevas formas de comunicación, nuevos poemas. Pondré en la pantalla que traigo un ejemplo muy ilustrativo que es con Sombra del Paraíso. Cuando acaba Sombra del Paraíso, cómo se pone a intentar cosas que luego descarta por completo. Pues eso, ya digo, ha sido para mí un aprendizaje del oficio, de la carpintería, de lo que debe de ser un cultivador de la palabra. Yo comencé, como recordaba Remedios Sánchez hace un momento, yo comencé en los años 70 escribiendo artículos y ensayos interpretativos de su obra. Pero enseguida me di cuenta de que ya la gran exégesis de su obra ya estaba hecha y además por unos críticos excepcionales, ¿no? Quiero recordar en este momento a Carlos Bousoño, quizá su primer gran crítico, que en 1951 ya edita por primera vez la poesía de Vicente Aleixandre en Ínsula, que va siendo luego enriquecida en sucesivas entregas en Gredos. Otro libro que me parece fundamental y que además discrepa bastante del punto de vista de Bousoño es el de Darío Puccini, La Parole, la poética de Vicente Aleixandre, que publica, aumentado en 2 capítulos que me parecen los mejores, un capítulo a Poemas de la Consumación y otro a Diálogos del Conocimiento. Se publica en Seix Barral en el año, si no recuerdo mal, 79, o sea, en vida todavía de Vicente, en la traducción de Elsa Ventosa, y es un libro también extraordinario. Y, como no, José Olivio Jiménez, que le dedicó tanta atención. José Olivio Jiménez reunió en los últimos años de su vida los artículos que él consideraba mejores en un libro que sacó Renacimiento con el título de Una aventura hacia el conocimiento. De modo que eso ya estaba hecho. Yo me di cuenta de que lo indicado era bajar del macrotexto al microtexto, recuperar obra dispersa suya para completarla, porque para Vicente Aleixandre, como el título de este comentario mío de hoy, completar su obra era en cierto modo completar su propia vida. De modo que empecé a indagar en revistas, guiándome al principio, tengo que decirlo porque es de justicia, en la edición esta formidable de Fanny Rubio, las revistas españolas de posguerra. Aquello era un catálogo muy orientativo para cualquiera que quisiera meterse en aquel laberinto. Y ahora voy a dar un salto de 20 años porque lo que no pretendo es arruinarles la mañana contando los 20 años de investigación mía, de muchos libros. Salieron en esos 20 años pues del orden, no los he contado, pero 12, 14 ediciones de Vicente Aleixandre. Y en el año 2001, a eso vamos, la editorial Visor me propone cuidarme de la edición de las obras completas en 2 tomos. Un tomo dedicado a la poesía, que saldría en el 2001, y al año siguiente la prosa. Bueno, yo la verdad que me lo tomé con bastante escepticismo, porque había vivido ya otras experiencias de proyectos editoriales de este tipo que luego se fueron al traste. Por ejemplo, a los 10 años del Premio Nobel, en el año 1987, Aguilar, que entonces la llevaba Jaime Salinas, me propuso cuidar de las obras completas de Aleixandre. Se puso en contacto conmigo su brazo derecho, que era Luis Suñén, y además me dieron un plazo tan corto para hacerlas que yo renuncié. Dije, mira, en un plazo de 1 año, año y medio, me resulta imposible. Sabedor como era yo de la cantidad de obra dispersa de Vicente que había que reunir y poner al día. Luego tuve noticias indirectas de Alfaguara, que también quiso llevarlas adelante. No sé por qué motivos, no prosperó. Amaya Altolaguirre también quiso en Caballo Griego sacar unas completas y tampoco lo consiguió. Entonces, cuando Visor se puso en contacto conmigo, yo encantado, lo recibí como una gran responsabilidad,
un reto, pero también una oportunidad de poder poner al día todo ese material disperso dentro de la obra completa. Y bien, vamos a pasar a la primera ficha. Es una ficha de tipo cuantitativo que yo creo que es bastante ilustrativa de qué es lo que fraguó por primera vez en esas obras completas. Aquí ven poesías completas, Vicente Aleixandre, a mi cuidado. Visor, también tengo que mencionar que Visor, si las pudo sacar adelante, es porque tuvo ayuda del Ayuntamiento de Málaga y de dos consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid. Las obras, la verdad es que tuvieron muy buena acogida por la crítica, muchos lectores, de forma que se agotó la edición del año 2001 y se reimprimió en el 2005 para mi dolor, y lo había dicho, advertidme si se reimprimen porque yo corregiría las erratas que había, y nadie me avisó y volvió a reimprimirse con las mismas pequeñas erratas. No es un libro que tenga... Desde luego no tiene un porcentaje de erratas mayor que las propias obras de Vicente Aleixandre cuando él se cuidó de ellas, ¿no? Eso me exime un poco. El número de páginas es un tomazo de 1600 páginas en números redondos, y los poemas que se incorporaban por primera vez a estas completas, él lo tiene, 190, un asterisco que significa que ahí he sumado los 17 poemas que aparecieron en prosas completas. Explico esto. Yo solicité a la Real Academia los poemas que conservaba Dámaso Alonso y que había entregado a su muerte, los había entregado todo ese fondo documental a la Real Academia, y los había solicitado para meterlos en las poesías completas, pero la Real Academia reaccionó con lentitud, y cuando a mí me llegaron esos poemas, en total eran 14, ya las obras estaban a punto de salir. Entonces pensamos que en las prosas se podía abrir un apartado con el nombre de complemento poético y ahí dar esos 14 textos, más unos diálogos del conocimiento que aparecieron en el último momento, 4, otro poema dedicado por Vicente a Carlos Villarreal y Antonio Carvajal, también ahí, total, que es una sección de 17 textos que viene a completar los poemas nuevos, por así decir, de las poesías completas. Esos 17 poemas ya están sumados en los 190. En las prosas también hay incorporación de poemas nuevos. Salen en el 2002 y incorporan textos en prosa 90 más. 280 textos los que se incorporan a estas completas, que eso puede suponer en términos de libros, pues 5 o 6 libros no breves de la obra. Pero vaya, esos poemas no van, como ustedes comprenderán, como libros independientes, sino en sus lugares correspondientes, siguiendo las pautas que ya dejó en sus propias obras completas, cuando él pudo cuidar de ellas, Vicente Aleixandre. Dejó un libro misceláneo que se llama Poemas Varios, y entonces yo lo que hice fue seguir el mismo patrón compositivo suyo, de Vicente, y creé, siguiendo ese patrón, nuevos poemas varios donde van todos estos textos. Vicente Aleixandre, además de ser muy exigente, él quería que yo le leyera en aquel día 13 de diciembre del 84, él quería que yo le leyera los poemas. Él no podía leerlos porque había perdido la vista, había sufrido, no sé si lo recuerdan ustedes, un herpes zóster dolorosísimo que le afectó al trigémino, y eso le mermó muchísimo la vista. De esos días es su frase: yo soy el dolor, del dolor, porque ni al dormir cesaba la molestia del herpes en su cara. Entonces él quería que yo le leyera los poemas, y además el plan de trabajo que teníamos y que no se pudo llevar a cabo era leer, y aquellos poemas que no llegaran al nivel de exigencia que él pedía para su obra, esos serían apartados. La verdad es que en su mayoría eran poemas extraordinarios, inexplicable que no los hubiera metido en sus libros, en La destrucción, el amor, o en Mundo a solas, donde correspondiera. Y otra cosa que también queríamos hacer era ordenarlos, porque eso de un libro misceláneo, de cualquier forma, eso no entraba en su manera de trabajar. Él quería que se aglutinaran por temas o por estilos.
De modo que esa labor la tuve yo que hacer solo, aunque también es verdad, tengo que mencionarlo, me ayudó una profesora, una hispanista, en los nuevos poemas varios, una hispanista argentina de nombre Irma Emiliotti. Le mandé yo todos los textos y coincidimos, ella era buena alexandrinista, coincidimos en cómo se tenía que presentar el libro y qué poemas había que excluir porque no estaban, como digo, al nivel del resto de la poesía de Vicente Aleixandre. De manera que bajo estos parámetros, todo esto además en la introducción a las obras completas, en la nota editorial, todo esto allí se cuenta con detalle. Bien, se me ha preguntado a veces cuáles eran, a mi juicio, las contribuciones más importantes a estas obras completas. Y yo he entresacado 4, podían ser más, pero me he quedado con estas 4. Lo que les decía hace un momento, las tentativas formales posteriores a Sombra del Paraíso, con tal de no repetirse, ahora lo veremos, es muy curioso. Luego, otra cosa que en fin, me atrae el haberla hecho, es la recuperación tipográfica de los textos de Pasión de la Tierra. Ahora lo verán. Según pautas dictadas por el poeta hacia 1930, que es cuando acaba de componer Pasión de la Tierra. Luego, cartas inéditas. También en el volumen de prosas hay una sección de cartas inéditas y algo quiero decir sobre ellas. Y por último, los poemas que me mandó Emilio Lledó, el secretario de la Real Academia, aunque ya tardíamente, pero los pudimos recuperar dentro de la sección de prosas, los poemas de Cantando en las Carolinas, de los que poco se sabía, más bien se creían que eran unos poemas perdidos. Bien, pues vamos con las tentativas formales. Estos poemas los conservaba Carlos Bousoño, son del año 45, 46, y Sombra del Paraíso se publica, como recordarán, en el año 44. Sombra del Paraíso se caracteriza sobre todo, desde un punto de vista métrico, por el gran versículo, lleno de musicalidad, de ritmo, de melodía interna. También hay algunos poemas de verso medido, es verdad, pero sobre todo, cuando pensamos en Sombra del Paraíso, es recordar temáticamente Málaga y luego el versículo amplio de Aleixandre, que yo creo que es donde llega a la cima en el tratamiento del versículo. Pero fíjense, como él no quería repetirse nunca, cuando termina, empieza nuevos caminos. El siguiente libro será Nacimiento Último y no tiene nada que ver con esto de la canción del cuerpo desnudo. Lo voy a leer. Es un poema de ritmo monorrítmico. Ahora lo verán. Yo la lectura la voy a hacer un poco marcando el ritmo para que se den cuenta, si a poco oído, que presten de cómo el ritmo está sumamente marcado. No hay rima, pero sí que hay una constancia métrica. Son todos versos, una métrica rarísima en castellano, versos de 10 sílabas. Canción del cuerpo desnudo. Nunca sé si tu cuerpo es ya mío. Si al pasar un instante detiene su dulzor y se aquieta, se dora. Oh brillante de luz, deslumbrante, que me ciega si rauda atraviesa. Ven, detén tu pasaje, oh desnuda. Ven, oh envuelta en las luces primeras. Tu cintura entre pájaros vibra, como luz, entre pájaros canta. No es el viento quien gime si cruzas, es mi amor, no son hojas volando. Es mi vida que lenta tú arrastras, oh, qué dulce te sigue gimiendo. Tu talón ligerísimo cruza, fino pie que, rosado en el aire, corre, pisa, no, vuela pidiendo solo un labio en su rosa temprana. Oh canción de ese cuerpo desnudo, de esa larga cintura de besos, que ceñida de pájaros pasa como un don de la vida a estos ojos. En la siguiente lámina ven un poco la radiografía métrica del poema, versos decasílabos, esas especies de paréntesis cuadrados que he hecho son los ritmos dactílicos que él ha empleado en el poema y rima cero, todos los versos carecen de rima. Sin embargo, nos damos cuenta en la lectura,
que es tremendamente musical, o sea que hay un juego además de rimas internas, como ahora descubrimos. Simplemente ahora he seleccionado las dos primeras estrofas y fíjense, en rojo he puesto la rima interna, instante, un poco más abajo, brillante, deslumbrante, y por si fuera poco se prolonga como un eco en asonancia en el verso primero de la siguiente estrofa, pasaje, A-E. No es consonante, pero sí que es rima asonante. Y luego las rimas en verde, que son también rimas no plenas, son rimas asonantes. Aquieta, ciega, atraviesa, que se prolongan en la siguiente estrofa, envuelta, primeras. Una rima nueva, en color violáceo, desnuda, con cintura. Y luego también en refuerzo de esta musicalidad interna vemos los paralelismos de ven, ven, que es subrayado, o, entre pájaros, entre pájaros. Era un posible camino, pero Vicente, yo creo que además con buen criterio, porque no iba la poesía española, que estábamos ya en plena posguerra, por estos derroteros. De todas formas, quiero recordar que ciertos poetas jóvenes de aquel momento, los del grupo Proel, por ejemplo, usaban un tipo de poesía semejante. Carlos Salomón o Pepe Hierro, Julio Maruri, les dio por escribir en versos de 10 o de 9 sílabas, el famoso eniasílabo más de tradición francesa que no castellana, con rima a veces asonantada. El propio Carlos Bousoño, que no era asturiano, que no era cántabro, pero asturiano, se asimiló a ellos, colaboró con Proel. Y también recuerdo algún poema parecido del ultimísimo Miguel Hernández, cosa que nos vamos a 1941. No sé si recuerdan aquel poema de Miguel, Eterna sombra, escalofriante poema, y Vicente lo conocía muy bien, claro está, que empieza: yo que creí que la luz era mía, precipitado en la sombra me veo. Y es prácticamente de las mismas fechas, un poco antes. De modo que él descarta esta vía, pero esa vía para la poesía existía sin duda. Vamos ahora al segundo punto, la recuperación tipográfica de los textos de Pasión de la Tierra. Esto ya digo, recibí una alegría casi como un científico que cree haber descubierto algo importante, ¿no? Aquí tienen, la ven, una página de Pasión de la Tierra, la primera página del primer poema, Vida. Cómo va el poema de parte a parte, ocupando todo el blanco de la página. O sea que no, esto podía ser una prosa, un cuento, porque en nada se ve que sea poesía. Vicente Aleixandre, en los años 30, cuando escribe este libro, deja muy claro a sus editores de entonces cómo quería él que se publicara Pasión de la Tierra. Lo que pasa es que lo hemos sabido luego muy tarde. Gracias a una edición de Gabriele Morelli, publica las cartas de Vicente a Jorge Guillén, que le había pedido un poema de este libro, y fíjense, condiciones exigidas por Aleixandre. Vamos a leerlas. De una carta a Jorge Guillén en el año 32, de un epistolario ya tardíamente publicado, lo exhuma esto Morelli en el año 98. Dice, cada párrafo, esto es texto de Vicente, cada párrafo debe ir separado del siguiente como estrofas, es decir, con una separación mayor de la corriente entre los párrafos de la prosa de otros tipos. Así va indicado en varios de los poemas. De modo que lo que está pidiendo Aleixandre es interlineado doble, como entre las estrofas de un poema. La impresión, continúa en esa misma carta un poco más adelante, la impresión ha de dar sensación distinta de la prosa crítica o narrativa, o sea, que no se pudiera confundir con un ensayo, o con un cuento o una novela. Son todo cosas estas materiales, pero que usted sabe mejor que nadie lo que para nosotros representa. O sea, le está pidiendo a Jorge Guillén o al que tuviera que editar los poemas suyos de Pasión de la Tierra en libro, que hicieran la sangría francesa, que era la manera como mejor se evidenciaba que estábamos leyendo poesía. Este otro pasaje reafirma lo mismo, lo de la sangría francesa. Es de una carta a Dámaso Alonso que está incluida en el volumen de las prosas completas. Dice, los poemas son en prosa, pero muchos son, como quien dice, en verso. Un verso largo que coge como 10 o 12 líneas. Sangría francesa. En aquellos días
Juan Guerrero, que era un hombre de una enorme sensibilidad para lo que le pedían los poetas, edita en Nueva Revista, año 30, aquí tienen reproducida la página, reproducen este rostro borrado. Y aquí se ve maravillosamente cómo Juan Guerrero, como editor, ha respetado escrupulosamente lo que Alexandre pedía. Aquí tienen la sangría francesa, todos los versos van metidos con una sangría, el interlineado generoso entre párrafo y párrafo, estaría yo más inclinado a decir estrofa y estrofa, y eso fue lo que, lo justifico en la nota, por supuesto, en la nota editorial de las obras completas, esto es lo que hicimos cuando reprodujimos todos los poemas de Pasión de la Tierra. O sea, darlos como Vicente, cuando estaba en su plenitud y estaba componiendo su libro, quería que se publicara. Aquí lo ven, la sangría francesa y el interlineado. Me parece una incorporación interesante a su obra. Y ahora pasamos al capítulo de las cartas inéditas que están, como ya se pueden hacer una idea, dentro de las prosas. Yo cuando hablé con Chus Visor le dije, hombre, si sacamos un volumen de prosas de Vicente, yo creo que es obligado dar una muestra de sus cartas. Bueno, bien, pero no nos pasemos, no más de 100 páginas. Entonces solicité a diversos amigos, a instituciones, cartas de las que se conservaban de Vicente Aleixandre, y no quieran ver, esto dice del fuerte vínculo afectivo que Vicente supo crear con sus amigos, el aluvión de cartas que yo recibí para esta edición. Se volcaron en mandarme textos, muchos de ellos, cartas, muchas de ellas inéditas. Por ejemplo, aquí en la lista, 72 cartas inéditas de las 114, o sea, 2/3 partes de este epistolario era rigurosamente cartas inéditas. Jorge Guillén, 12, Damaso Alonso, 4, Rafael Alberti, 3, Fernando Villalón, de Cernuda, Julio Maruri y tal, María Victoria Tencia, aquí presente, que tuvo la enorme amabilidad con Rafael de mandarme el epistolario que conservaban, y allí salen publicadas también 4 cartas. Y otros destinatarios a lo mejor no con el nombre, no con la fama que tienen estos que acabo de mencionar. Por ejemplo, un artesano un alfarero de Talavera de la Reina, un chico joven, conoce a Vicente con 19 años y se hicieron amigos toda la vida. Me refiero a Emilio Niveiro. Bueno, pues Emilio Niveiro tiene unas cartas que yo conseguí maravillosas de Vicente Aleixandre. Bueno, como el volumen era tan copioso, le dije a Chus Visor, mira, no podemos dejar sin dar una muestra un poco más rica. Y él fue generoso, lo comprendió y me dijo, bueno, dupliquemos el número de páginas. Entonces, en vez de las 100 iniciales, al final pudieron ser más de 200 páginas, como digo, 33 destinatarios. Aquí pongo todos españoles y hay luego un asterisco, porque yo pensé, hay cartas de José Olivio Jiménez, yo pensé que José Olivio, que yo sabía que era cubano, pero pensé que tenía también la nacionalidad española. Luego me enteré de que no, de que él nunca tuvo la nacionalidad española y, sin embargo, va ahí como destinatario de correspondencia de Vicente. Bueno, me parece perfecto, es un error que a la larga se convirtió en un acierto, yo creo. Pues bueno, en este epistolario, por ejemplo, hay 2 cartas a Jorge Guillén que me sorprende que no hayan sido citadas por nadie, porque una es cuando recibe Aleixandre la primera edición de Cántico, la del año 28, y la carta es una especie de reseña amistosa, comentándole el libro en unos términos y con una agudeza crítica extraordinaria. A versos seguidos, o sea, es una asonancia en verticalidad, prefiero, beso, acero. No, la asonancia en verticalidad, ahora lo veo bien, es con la palabra brazo. Brazo, a o, afecta a helado, a labios, un poco más abajo a cansancios, a paso. O sea, esto lo que indica es que tenía un oído prodigioso, porque esto no se hace a conciencia, esto se hace llevado de un oficio, de un conocimiento. Y luego, aunque el poema
En una primera lectura estoy seguro que les habrá sorprendido tanto como a mí. Son imágenes un poco confusas. Sin embargo, aquí hay dos fuerzas temáticas clarísimas. Una que podríamos llamar de orden bélico, belicista, palabra camarada, o el acero que aparece por un lado, el atravesar el puente, en fin, hay una alusión, el acero es la bayoneta, ¿no? Y por otro, el otro eje temático de este poema es claramente amoroso, erótico, ¿no? Los besos, amor, labios, desnudez en el último verso. De modo que estamos claramente ante el ciclo del amor-destrucción. Esta batalla de la que nos está hablando el poeta es, en resumidas cuentas, una batalla amorosa. Y luego, también un dato curioso, es que ya el título de Espadas como labios está latente en este poema. Espadas aparece en el último verso, el verso 8, y en la mitad del poema, en el verso 5, está la palabra labios, ¿no? De modo que esta es la historia de los poemas de Cantando en las Carolinas. Claro, el título de Cantando en las Carolinas, que está influido por el jazz de la época, al que le habituó muy a su pesar al principio Luis Cernuda. Luis Cernuda salía con Vicente Aleixandre en aquellos años cada domingo y se iba por los cafetines donde había jazz, orquestas de jazz. Vicente me contó que antes de salir con Cernuda se tenía que tumbar un rato para hacer un poco acopio de energías, porque el jazz no le gustaba lo más mínimo, pero tampoco se atrevía, siendo tan vulnerable Cernuda, tampoco se atrevía abiertamente a decirle, oye, no, para mí esto es insufrible. Es más, acabó gustándoles. Y el primer poema que Vicente publica de Pasión de la Tierra, que se llama Superficie del Cansancio, tiene una frase muy curiosa que dice, a ver, ¿no hay por aquí un jazz? De modo que el jazz a Vicente también le conforma poéticamente, y esos párrafos largos de Pasión de la Tierra y luego otros más cortos, ¿no? Eso es típico de la música del jazz. Yo no entiendo mucho de esta música, pero he hablado con algún entendido y me dice, bueno, estos son las inflexiones propias de cuando se hace un solo, ¿no? Largos periodos y de repente un contrapunto. De modo que Vicente tiene mucho en esta época de una irracionalidad que se rige por la modernidad de la época, y el jazz estaba entonces en todas partes. Bien, acabo ya. Les voy a terminar contando una anécdota que evidencia hasta qué punto las obras completas de Vicente Aleixandre eran para él ni más ni menos que su vida, ¿no? Lo que he dicho hace un momento. Su obra completa era su vida completa. Un amigo suyo, estando en Belintonia con él, le dijo, qué suerte tienes, Vicente, has podido dedicarte a lo que has querido sin tener ningún tipo de obligación, ni tener que ir a trabajar, cumplir con un horario y tal. Y Vicente puso, ante una frase así, puso mala cara y, alargando su mano a la estantería, cogió la obra completa suya. No La destrucción o el amor o Sombra del Paraíso, libros que le habían dado mucha fama. Coge la obra completa, se la pone en las manos al amigo que le estaba diciendo aquello y le dice, ¿te parece poco trabajo esto que te estoy poniendo en tus manos? El amigo se quedó perplejo, ¿no? O sea, para Vicente el destino de su vida, su trabajo verdadero, fue su creación, ¿no? Y cuando la gente en lecturas poéticas, que la verdad él no abundó mucho en ellas, dio pocas lecturas a lo largo de su vida, pero cuando a alguno se le acercaba y lo que le presentaba era sus obras completas, invariablemente, generalmente, bueno, no digo siempre, dependía del grado de confianza que tuviera con la persona, pero cuando era una persona desconocida, no un amigo próximo, la dedicatoria que ponía, fíjense, era la siguiente: a quien fuera, allí el nombre de la persona, este montón de papel que también quisiera ser montón de vida. O sea, que la asociación escritura-vida era perfecta, ¿no? Y con esto acaba mi charla de hoy.